Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Las vacaciones familiares tendrían que ser momentos los cuales las personas tendrían que disfrutar. Creo que muchas familias han viajado por carreteras, han ido a sus pueblos natales o han vuelto en días festivos, llámese vacaciones de verano, Navidad, a sus ciudades en las cuales crecieron, ya sean pueblitos o ciudades grandes. Curiosamente, a esta mujer que nos cuenta esta historia, ella, para cuando le pasó esta experiencia, ya era madre de familia. Acababa de tener a su primer hijo, y creo que, como todos pensarán, era la luz del matrimonio. Esta chica nos explica cómo es que un momento tan agradable, en cuestión de minutos, pasó a ser un momento meramente terrorífico. Y esto solamente fue cuestión de que tomara la carretera equivocada. Para su mala suerte, estaba sola cuando ocurrió esto. Su marido no se encontraba, y él y su hijo tuvieron que lidiar con este espectro que subió a su camioneta. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Susana Puente. La experiencia que les quiero compartir a ti y a toda la comunidad me sucedió hace aproximadamente unos 15 años. Más o menos la misma edad que tiene mi hijo. En aquel tiempo, recuerdo que habíamos ido de viaje. Mi esposo, yo y mi hijo, que en ese entonces tendría algunos 9 meses. El festejo se llevaba a cabo en las tierras de mi familia. Ellos eran campesinos desde hace mucho tiempo, tenían tierras, las trabajaban, y al tener una de las propiedades más grandes, con una de las casas más grandes que tenían en toda la familia, pues lo que podría ser vacaciones de verano, navidades, toda la familia se juntaba en esas casas. A veces salían a caminar, otras veces iban a unas cabañas que se encontraban cerca, más que nada por asador, por el contacto al aire libre, tal como sucedió en aquella ocasión. Ya había caído la noche. Mi esposo todavía se encontraba hablando con mis familiares, con mis tíos, con mis hermanos. La fiesta todavía seguía. Yo, por otro lado, me encontraba sumamente cansada. Quería regresar a la casa, quería dormirme un poco. Y también por el bebé quería resguardarlo. En aquel entonces yo tenía 2 tiendas de lo que podría ser autoservicio. No le estaban yendo muy bien, así que también tenía ese estrés acumulado que no me permitía del todo disfrutar de aquella convivencia. Yo le dije a mi esposo en ese momento que me quería ir, quería descansar un poco. Él se ofreció a llevarme y con la misma se iba a regresar, ya que mis padres todavía lo querían ahí por un momento más y se estaban llevando muy bien. Yo no quería arruinar la fiesta ni quería apartarlo mucho, tan solo me iba a ir a recostar, así que le dije que yo me podría ir sola sin ningún problema. Sabía conducir, teníamos la camioneta ahí. El camino tal vez constaba de algunos 15 a 20 minutos máximo. No estaba retirado. Al final de hablar y quedar en acuerdo, yo subí a nuestro hijo a la parte de atrás, junto con su asiento para auto, y después yo me subí al asiento del piloto. Mi esposo iba a llegar aproximadamente 1 hora después que yo. Al menos así habíamos quedado. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche, y yo me encontraba conduciendo por esa carretera que se encontraba muy solitaria. En todo el camino no me encontré con ningún coche. Y tenía sentido en cierta parte, ya que esa carretera conectaba con las cabañas y el hotel y la casa en la que nos estábamos quedando. En ese entonces habían comenzado apenas las vacaciones y todavía los niños aún no salían de la escuela, por lo que era comprensible
que no hubiera muchas personas. Se estaban esperando apenas el gran número de personas que iban a llegar. Como dije anteriormente, no estaba pasando por uno de los mejores momentos en lo que vendrían siendo para mis tiendas, así que iba muy distraída. Iba pensando en todo esto. Y me sucedió lo que comúnmente le pasa a la mayoría de personas. Me olvidé de lo que le había dicho a mi esposo y, más que nada, por la costumbre, yo pensé que él venía conmigo en la camioneta. Yo simplemente iba con la música, iba pensando e iba escuchando cómo mi hijo se iba riendo y se iba riendo, cómo iba hablando. Mi hijo siempre desde pequeño había sido muy platicador y cuando había una persona cerca, le balbuceaba, se reía, mucho más si se encontraba mi esposo ahí con él. Y las actitudes que tenía mi hijo aquella noche eran como si mi esposo viniera atrás con él. Era por esto mismo que yo hacía de cuenta de que venía acompañada por mi esposo. Yo iba pensando en estas cosas cuando de pronto siento una mano que me toca el hombro. En ese momento, como les dije, no le presté atención, pero la sentía muy helada. Y eso aparte de que traía mi blusa y arriba de esta blusa traía un chaleco. Sentía la mano helada, era como si ese frío hubiera penetrado todas y cada una de las telas que traía. Para ese momento yo pensaba que era mi esposo y le dije, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? En ese momento no me contestó, pero a los 2 minutos, más o menos, me dijo, da vuelta aquí. A la izquierda del camino había una desviación, un camino de tierra, que se introducía a lo profundo del bosque. Les vuelvo a decir que yo venía como en piloto automático, así que simplemente le hice caso. Fui dando la vuelta y me metí en este camino. El camino no era tan largo. Estuve conduciendo aproximadamente unos 4 minutos, cuando en eso, el camino se acaba abruptamente. Y frente a él, simplemente hay una cruz blanca, grande, deteriorada, y no hay nada más que bosque y árboles atrás de esta. Al ver la cruz y al ver que el camino se había acabado y sobre todo, ver en dónde me encontraba, es decir, jamás había ido por ahí, en ese momento se me viene a la cabeza un recuerdo de manera muy rápida, que mi esposo se encuentra con mis familiares. Él se encuentra todavía en la fiesta. Él no va conmigo. Me quedé simplemente paralizada ante el volante. Todavía la camioneta se encontraba en marcha, pero no quería voltear. En ese momento siento como alguien se baja de esta. Para explicarme mejor, no era como si hubiera escuchado la puerta sonar. No era como si ésta se hubiera abierto y cerrado. Simplemente sentí por el movimiento que alguien se bajó, sin necesidad de abrir la puerta. Sentí como el peso había dejado la camioneta. Era alguien pesado. En ese momento agarré el suficiente valor para voltear, más que nada porque mi hijo iba en el asiento trasero. Al voltear lo vi. Mi hijo se encontraba dormido, profundamente dormido. No tenía sentido ya que hace apenas unos segundos iba balbuceando, iba riéndose. Lo tomé, lo pasé enfrente junto conmigo y cuando lo tomé de la mano, cuando lo agarré de su carita, cuando lo empecé a abrazar, me di cuenta que mi hijo estaba totalmente helado. Su piel estaba helada. El airecito que salía de sus fosas nasales lo exhalaba totalmente frío. Sus ojos, sus pies, recuerdo que eran vacaciones de verano. El calor a veces era insoportable. Y en la noche, si bien bajaban algunos grados, se seguía sintiendo caluroso, se seguía sintiendo todo ese calor del día. Por lo tanto, no había explicación alguna, porque mi hijo venía totalmente frío.
Lo acurruqué, lo abracé y por más que intenté calentarlo, no podía hacerlo. Lo puse al lado mío en el asiento del copiloto y conduje a toda velocidad hacia el hotel. En ese hotel había el único servicio médico que se encontraba a kilómetros de distancia. Por suerte las enfermeras y el doctor que estaba ahí me lo atendieron. El niño estaba sufriendo de hipotermia. Desde aquella experiencia que tuve y hasta la fecha, siempre cuando vamos a aquella casa, así sea mi hijo que ya esté grande, o yo, o mi otra hija que tiene 9 años, a pesar de que vamos los 3, siempre quiero que alguien me acompañe, así sea mi esposo, mi hermano. Jamás he vuelto a cruzar sola con mis hijos aquella carretera. No vaya a ser que el pasajero que subí en aquella ocasión vuelva a hacerlo. Gracias por escuchar mi historia. A continuación tenemos otra historia que viene en relación a las reuniones familiares. Como ya dije antes, muchas personas vuelven a sus pueblos natales, ignorando por completo ciertas leyendas o ciertos dichos que se tienen en estas localidades lejanas. A veces algunas carreteras no son nada transitadas. Y no es porque las personas del pueblo sean supersticiosas, sino porque genuinamente han ocurrido algunas cosas que no tienen explicación, tal como les pasó a este trío de jóvenes, que simplemente estaban en una de esas noches que buscaban diversión, buscaban fiesta. Estos 3 eran primos. Para su mala suerte, y entre todas las copas que traían encima, tomaron un camino, el cual no debían de tomar, sobre todo a horas altas de la noche. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Claudia Zárate. Mi historia se remonta a algunas 2 décadas atrás, cuando era un adolescente y llegaban las épocas de vacaciones. Mi familia, tanto mi padre como mi madre, vienen de rancho, por lo que ir a visitar a los familiares del rancho era una de las experiencias más disfrutables que teníamos. También a nosotros nos encantaba el rancho, montar a caballo, ver las parcelas, ver los animales y sobre todo las fiestas que se hacían ahí. Había muchos bailes, jaripeos y diferentes cosas. Recuerdo que una vez estábamos en un baile, o no recuerdo si eran los 15 años de una persona. El caso es que solamente fuimos mi hermano y yo y un primo mío, un primo que era precisamente del rancho. Él sabía las calles, las carreteras, en general se sabía todo al dedillo. No había mejor persona que nos guiara en toda la familia. Fuimos a la fiesta, nos la pasamos muy bien. Pero a final de cuentas, mi primo tuvo un problema ahí con algunas personas. Y para no hacer más extensa la historia, decidimos regresar al pueblo. Ya era tarde, ya era muy tarde. Mi hermano es mayor que yo y en ese entonces, él tenía 17 años y yo 15. Mi primo igual tenía 17 años. Mi hermano fue terco en conducir él. Pero por suerte y al paso del tiempo, sobre todo por la carretera en la que íbamos, logré convencerlo en que condujera yo. Ellos dos se habían puesto hasta las chanclas de borrachos. Y para llegar al pueblo, teníamos que pasar por una carretera, o más bien no era carretera, era lo que quedaba de una carretera. Una carretera en muy mal aspecto. Tenía baches, tenía hoyos, estaba deslavada de una cierta parte. Se acababa esta carretera
y después comenzaba un camino de chapapote, es decir, piedra negra, grava y también arena. A final de cuentas, mi hermano no quería dañar el auto, era un Volkswagen, ni dañar las llantas, ni la suspensión, así que terminé conduciendo yo. No podíamos ir a una velocidad muy rápida, e íbamos a tardar algo para llegar al pueblo. Y no era que el camino fuese largo, sino es que no podíamos ir rápido. Lo más rápido eran 15 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Porque como repito, la carretera estaba en muy mal estado para perjudicar aún más nuestra situación. Estaba lloviendo. Así que el campo de visibilidad todavía era menor, lloviendo y de noche. Tanto mi hermano como mi primo habían tomado demasiado. Y ustedes saben lo que le pasa a las personas que toman demasiado. Van al baño muy seguido. Por lo que cada cierto tiempo tenía que detenerme. E importándoles poco que se mojaran, bajaban del auto, iban hasta un árbol o donde pudieran cubrirse y hacían del baño. Después se subían y yo continuaba conduciendo. Nos habíamos detenido 3 veces en esa ocasión, hasta que llegamos a un tramo. Ellos nuevamente tenían ganas de ir al baño, porque aún así llevaban algunas latas y continuaban tomando en el auto. Decidieron que querían detenerse en una parada que era de esas del rancho, que están hechas de piedra, ladrillo y concreto. Era una parada que estaba algo deteriorada, pero a final de cuentas les daban lo que podría ser un techo para hacer sus necesidades. Yo me detuve, ellos dos se bajaron, fueron hasta la parada y otra vez nuevamente empezaron a hacer sus necesidades. Yo me quedé en el auto, empecé a pasar canciones en la radio y con los faros que iluminaban el camino, me fui percatando de algo que estaba saliendo entre el monte. Al principio solamente era una figura, pero conforme se iba acercando, pude ver que se trataba de una señora con muy extraña apariencia. Era pequeña, como de 1,40 o 1,45 máximo. Esta señora caminaba encorvada, muy encorvada. Se le podía ver una joroba en la espalda. Tenía también una enorme barriga, como que no era proporcional con todas sus medidas, porque también sus brazos eran largos. Los mantenía de una extraña forma, como que curviados, pero si los estiraba, sería fácil creer que tan solo los brazos mediría lo que ella mide en su estatura. No podía verle el rostro, más que nada por la lluvia y también porque su pelo cubría parte de este mismo. Se movía lento y con ayuda de un bastón, o mejor dicho, era una vara de árbol. Se movía con ayuda de un paso, otro paso, pero se iba acercando hacia nosotros. Empecé a tener miedo. No había explicación alguna para que una señora de esas condiciones, y sobre todo con esa apariencia tan aterradora. Yo no podía hablarle a mi hermano y a mi primo porque estaban ciertamente algo lejos. No me escucharían con todo el ruido de la lluvia. Lo que podía hacer en ese momento era hacer sonar el claxon. Una y otra vez lo hice sonar, una y otra vez, y otra y otra y otra. Al principio no lograba llamar su atención porque ellos pensaron que los estaba molestando, que solamente los estaba apresurando. Fue hasta que toqué el claxon sin cesar y de manera muy alarmada que llamé su atención. Ellos voltearon
Me vieron, y yo con el dedo se lo señalaba hacia adelante, que vieran hacia adelante. Ellos vieron lo mismo que yo. Vieron a aquella mujer acercándose. Yo estaba pensando en cómo actuaban ellos, actuaría yo. Si a ellos no les importaba, significa que la mujer no era ningún peligro, pero tal como yo lo presentía, a ellos también les dio miedo. Rápidamente se subieron al auto y dijeron que condujera lo más rápido que pudiera, pero que saliera de ahí, que nos teníamos que ir de ahí, pero ya. Yo arranqué el motor. Traté de sacarle la vuelta a aquella mujer que para este entonces ya estaba demasiado cerca. Pero cuando por fin logramos superarla, el auto se detuvo. Sentimos un tirón, como si algo nos estuviera reteniendo. Yo aceleraba y aceleraba, pero el carro estaba atascado, y debido a la carretera en la que veníamos, no era difícil de creer esto. Traté de arrancarlo una y otra vez, pero de nada servía. El carro simplemente no se movía. Decidí detenerme, ya no arrancar más. Y pese a que mi primo y mi hermano que venían en la parte de atrás se fijaban para todos lados, buscando a aquella mujer, no la podían ver. Ellos simplemente decían que había desaparecido, que a lo mejor se había internado otra vez en el monte, que a lo mejor era una mujer que estaba mal de su cabeza o algo por el estilo. Pero ahora teníamos otro problema, y era que el auto no lo podíamos dejar ahí, o al menos era lo que pensábamos en ese momento, porque mi hermano empezó a ver que rostros, cabezas de varias personas se estaban asomando entre el monte, como si estas personas estuvieran acercando poco a poco a donde estábamos nosotros. Intenté arrancar el carro otras veces, pero nada, no podía. Mi primo nos dio una idea y fue la idea más sensata en ese momento. Hay que salir del carro y correr, simplemente correr. Teníamos el pueblo a nuestra derecha. Si corríamos entre el monte, era peligroso, pero llegaríamos en cuestión de minutos. Esa carretera daba muchas vueltas y muchas curvas, por lo que rodeaba el pueblo casi en su totalidad. Al ver a aquellas personas que se iban acercando, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, nos bajamos de inmediato y nos fuimos de ahí dejando el bocho casi con las puertas abiertas. Corrimos entre el monte. Mi hermano me iba sujetando del brazo y me iba guiando. Para ese momento ya se le había bajado todo lo borracho que iba. Llegamos al pueblo. Le dijimos a nuestros familiares qué era lo que había pasado. No tardaba mucho para amanecer, así que, en punto de las 7, fuimos en compañía de otros tíos a recoger el auto. Cuando llegamos hasta donde estaba el auto, vimos que no tenía señales de vandalismo, no lo habían saqueado, ni siquiera alguien se había metido dentro. Revisamos todo y lo único que vimos, o más bien un tío nuestro lo vio y nos dijo sobre esto. Nos preguntó que qué era lo que había pasado realmente, porque el carro no se encontraba atascado. Un tío mío se subió a lo arrancó y dio para adelante. O sea que realmente el carro se encontraba nivelado bien. No se encontraba en ningún agujero ni nada por el estilo. Lo que encontramos es que en la defensa y en la parte de atrás del bocho se encontraban unas enormes manos agarradas, las marcas de unas manos, pero muy grandes. Se podía ver que habían sostenido al auto con mucha fuerza, ya que la lámina había sufrido daño, tenía marcas.
Esa noche algo estaba impidiendo que nos fuéramos, pero nos estaba reteniendo, como que agachado, porque no lo podíamos ver. A mí, a mi hermano y a mi primo, no nos queda dudas de que había sido aquella mujer pequeña, que seguramente no se trataba precisamente de una mujer común. Después de esta experiencia, más nunca volvimos a pasar por aquella carretera. Nos vamos a alejar de reuniones familiares y de caminos, podríamos decir, embrujados. Y ahora le daremos la palabra a estos trabajadores, que creo que al lado de los camioneros viven también muchas experiencias paranormales, ya que transitan de estado a estado, ya sea en horas del día o en horas de la noche, pero no transportando mercancías, sino transportando personas. Estoy hablando de los operadores de autobuses. Ellos han escuchado muchas historias alrededor de las carreteras y por obvias razones tienen estrictamente prohibido detenerse hasta llegar a su destino. A veces no está en sus manos, a veces no es que ellos quieran detenerse, sino es que algo los detiene. A continuación tendremos una experiencia que aborda a dos operadores, los cuales se encontraron con los mismos espíritus aquella noche. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Marco Silva. Mi experiencia sucedió en mi trabajo. Yo soy operador de autobús, de autobuses foráneos. Me encargo de llevar pasajeros de una ciudad a otra, de un estado a otro. A veces los viajes son largos y otras veces los viajes son cortos. He transportado diferentes personas, he recorrido diferentes carreteras y les puedo asegurar que en cada una de ellas siempre hay una leyenda, una historia o un evento trágico que sucedió hace años, ya sea un accidente o la aparición de un fantasma o diferentes cosas. Les quiero decir que en mi trabajo he visto diferentes personas caminando, ya sea en la carretera o a un lado de esta, en lugares totalmente desolados. Para uno es difícil pensar que personas en esos sitios puedan vivir. La gran mayoría de las veces quería optar por creer en algo lógico, aunque claro, muchos compañeros y yo creíamos lo mismo, y es que a veces las almas se te aparecen en la carretera. Yo ya estaba consciente de esto. Para cuando me sucedió esta historia, yo llevaba 7 años trabajando ahí y había tenido mis experiencias, aunque claro, no tan aterradoras como esta. Sucede que yo ya me retiraba, cuando de pronto reciben una llamada de emergencia. Venía de parte de otro compañero, un compañero al cual yo conocía muy bien. De hecho, seguimos siendo amigos. Su nombre era Kenneth, y había tenido un percance ahí en la carretera. Decía que el autobús simplemente había dejado de funcionar y requería que alguien fuera, subiera a todas las personas que estaban en ese autobús descompuesto y terminara el trabajo, que era llevarlas hasta su destino. Yo estaba en una de las estaciones aledañas. No tardaba en llegar. Era un viaje que, si no mal recuerdo, de Guadalajara al Estado de México. Y yo era una de las personas que se encontraba más cerca, así que me dieron mi unidad y salí en busca de estas personas. Llegué al punto, con ubicación y todo. Y efectivamente, ahí se encontraba el autobús. Estaba parado, pero parado en una forma muy peligrosa, ya que se encontraba arriba en la carretera.
No estaba orillado. Era muy peligroso, solamente tenía las luces pues encendidas, las intermitentes. Por eso lo pude ver a la distancia. Cuando llegué, Kenneth bajó del autobús y le dio la señal a las otras personas para que se subieran al mío. En lo que esto pasaba, yo obviamente hablé con él que qué era lo que había pasado, porque todos al salir revisamos que el autobús venga en buenas condiciones. De hecho, hay un grupo técnico que se enfoca precisamente en eso. ¿Cómo es que el autobús tuvo una falla? Eso no era normal. Kenneth simplemente evadía la pregunta. No fue hasta que todos los pasajeros se encontraban a bordo que me dijo algo. Mira, Marcos, yo iba conduciendo. Tranquilo, todo iba normal. Pero de repente vi pasar una persona, así de extremo a extremo de la carretera. Pasó caminando. A una distancia considerable, no estaba muy pegada al autobús, pero la pude ver con los faros. Y de repente otra. Se me hacía muy extraño porque ambos conocemos que por aquí no hay nada. Vi una persona, después otra persona, después otra persona. Todas estas personas iban caminando y se pasaban la carretera, y son las 3 de la mañana. No hay explicación para esto. Al ver yo que estaba pasando tanta gente, empecé a reducir la velocidad a la que iba. Empezaron a pasar muchas, e inevitablemente, aunque iba, y estoy seguro que iba como a 35 o 40 kilómetros por hora, pegué con una. Escuché, sentí y vi cómo es que esta persona rebotó en el parabrisas por la esquina de la puerta. Pero al ver a las demás personas, a las últimas personas que estaban pasando por la carretera, me di cuenta que no eran personas. Y aunque me veas como loco, los que estaban caminando eran cadáveres, eran esqueletos. Esqueletos con ropa y con pelucas si lo quieres ver así, pero no eran personas. Al tenerlos tan cerca, vi cómo eran esqueletos. Vi cómo salían sus huesos. Yo no me bajé del autobús. Me detuve, pero no me bajé. Algunos de los pasajeros me preguntaron que por qué iba tan despacio. Y más ahora que estaba detenido por completo, en medio de la autopista. Arranqué de nuevo el autobús y traté de sacarle vuelta. No me quise bajar, como te repito. Sea lo que sea con lo que había topado, le quería sacar la vuelta. Retrocedí, después giré la llanta para sacarle vuelta a aquel cuerpo o a aquella cosa, pero no me sirvió de nada. El autobús se detuvo, se apagó, se congeló, no me quiso responder más. Ahora al bajarme, busqué el rastro, busqué cualquier cosa con la que hubiera podido chocar en aquel momento, pero como tú verás, no hay nada en el asfalto, ni siquiera un rastro. No sé si me estoy volviendo loco. Después de explicarme esto, y antes de que yo subiera a mi autobús para después irme, Kenneth se subió al suyo y me dijo: conduce con cuidado. Si empiezas a sentir un escalofrío que te recorre todo el cuerpo y te cala hasta los huesos, es que ellos están cerca. A mí me sucedió así. Empecé a sentir un frío y después empecé a ver a las personas. Ten cuidado, Marcos. Después de esto, ahora sí me subí a mi autobús y de entrada empecé a sentir un miedo que no te puedo describir, porque ese viaje, el que traía Kenneth, los pasajeros que él tenía, eran pocos. A lo que yo recuerdo, solamente 10, entre 10 y 12. Para las personas que han subido estos autobuses saben que estos autobuses son enormes, con diferentes asientos, e incluso unos tienen segundo piso, por lo que saben que 12 pasajeros, para el autobús es verlo casi semivacío.
Cuando miré a los pasajeros, me di cuenta que el autobús se encontraba casi por completo lleno, a excepción de unos cuantos asientos. Yo no podía creer esto. Yo no sabía en qué momento había pasado porque, mientras hablaba con Kenneth, estaba mirando la puerta del autobús. Solamente se habían subido aquellos 12 pasajeros. No se había subido nadie más. ¿Cómo es posible que 12 pasajeros ahora de la nada hayan llenado el autobús? Esto me llamó tanto la atención que no pude conducir al menos de inmediato. Caminé por aquel pasillo, revisando pasajero por pasajero, al menos con la mirada, y veía que algunos eran sumamente extraños. Algunos tenían una cara muy seria. Podría decir que era una cara prácticamente gris. No hay otra forma de decirlo sino como gris, como si fueran de plástico. Y por si fuera poco, el aire frío, ese escalofrío que recuerdo muy bien Kenneth me había dicho que él había sentido, yo lo empezaba a sentir. La mayoría de los pasajeros se encontraban simplemente mirando hacia enfrente. No me hacían caso. No me quedaba de otra más que empezar a conducir y esperar a que esto terminara de manera muy rápida, llegar cuanto antes al Estado de México. Por todo el camino, este escalofrío, este presentimiento me acompañó. No fue hasta cierto tiempo en que lo dejé de sentir, en que me empecé a sentir cada vez más y cada vez más tranquilo. Al llegar a la estación y bajarme, empecé a ver a todos los pasajeros que venían. Recuerdo perfectamente que si eran como 11 o 12. Cuando dejaron de bajar, yo fui de nuevo al autobús. Al correr la cortina, ya no había nadie. Los demás pasajeros se habían ido, habían desaparecido. Por otro lado, cuando vi a Kenneth nuevamente, él me dijo que aquel frío, que aquella mala vibra que había sentido, se había ido precisamente cuando yo me había ido. Prácticamente se fue conmigo. Yo a todo esto le contesté de forma juguetona, claro. Y si bien ahora recordamos esta historia y la recordamos con gracia, es más, a veces hacemos chistes sobre ella, la verdad es que los dos, ambos, sabemos lo que pasó aquella noche. Sabemos que a él lo sacaron de la carretera aquellas almas. Y para mí esta historia queda como la vez que transporté almas en pena. Gracias por las buenas historias y buenas noches a todos. Los vigilantes o veladores tienen varias tareas que tienen que hacer, sobre todo los veladores que no están concretamente en un punto. En esta ocasión tendremos una experiencia de un velador, pero a diferencia de los otros, él se la vive en las carreteras. Y es precisamente por su trabajo, ya que él es un coordinador. Tiene que ir checando punto por punto que todo se encuentre bien. Y si bien en algunos días, o mejor dicho, en algunas noches, va a lugares muy transitados, lugares céntricos, también para su mala suerte, tiene que ir a bodegas, a almacenes, a fábricas en las cuales se presta este servicio, y tiene que conducir por estas carreteras que están alejadas de la civilización. Lo que teje esta historia a continuación es un accidente muy trágico, en las cuales vidas de niños fueron las que se perdieron, dejando esta carretera con algo más que solamente oscuridad cuando cae la noche, pues se dice que estos niños vuelven a aparecer, y si corres con la mala suerte de que ellos te detengan mientras tú transitas por esta carretera, será una experiencia
que jamás vas a olvidar en toda tu vida. Mi nombre es Alejandro Saucedo. Yo soy vigilante, pero no desempeño las funciones que comúnmente desempeñan los veladores. Yo soy un coordinador. Estuve trabajando muchos años de vigilante, así que me ascendieron de puesto, por así decirlo. Mi trabajo consiste en ir a los diferentes puntos de vigilancia e ir anotando todos los vigilantes y todas las bitácoras que tienen, tanto en un puesto como en otro. Usualmente hacemos esto para, mantener todo en orden, por si algún vigilante requiere un uniforme nuevo, por si hay novedades o por si hay algún disgusto por parte de la empresa hacia el servicio. Si bien hay turno de día, yo me desempeñaba en el turno de la noche. Se podrán imaginar que, al ir a todos los puntos, básicamente me la vivía en el coche. El 90% de mi transcurso era mediante carreteras. Carreteras céntricas, carreteras de colonias y también carreteras muy alejadas. Más que nada, cuando tenía que ir a estas fábricas. Pasa y resulta que en una de estas fábricas textiles, de las cuales no quiero dar mucha información, comúnmente hay un camino, hay una carretera. Es la principal que lleva a esta fábrica de textiles. Anteriormente esta fábrica se desempeñaba como una maquiladora. Como sabrán, en una maquiladora, que su rubro son los uniformes, las prendas, el 80% de sus empleados tienden a ser mujeres. Por lo tanto, esta maquiladora tenía cientos y cientos de mujeres que iban todas las mañanas, de 9 a 5, a trabajar en este lugar. La mayoría o gran parte de ellas eran madres solteras, o por otro lado, también su pareja, su esposo o su novio trabajaba. Por ende, esta empresa, de la mano del gobierno, lograron poner una guardería que servía también como kinder, y también servía para los chicos que iban en la primaria. Podían llegar a esta guardería, ya sea traídos por el transporte público, por el transporte escolar o tal vez por algún familiar a dejarlos aquí. Así su madre salía del trabajo y pasaba por su hijo a la guardería. Esto se llevó a cabo mucho tiempo, muchos años. Pero pasa y resulta que en una ocasión hubo un accidente. Esta guardería estaba situada a orillas de la carretera, por donde pasaban camiones, transportes pesados y demás vehículos de proporciones enormes. Para desastre de las madres, ocurrió algo muy doloroso. Un día viernes, un camión de volteo se salió del camino, y para suerte de la mayoría de las madres y de la mayoría de los niños que estaban ahí, ya no se encontraban, ya que las madres salían a las 5 y prácticamente a las 5:40, ya que si no había niños, había muy pocos. El camión chocó con esta guardería y algunas vidas, no muchas afortunadamente, se perdieron en aquella ocasión. Les estoy diciendo que esto pasó en los años de los 90, así que ya tiene algo de tiempo. Debido a esto, y también por presión del gobierno, la empresa cambió toda su forma de trabajar. Si bien por algunos años continuaron con la maquiladora ahí, la guardería la cambiaron a un lugar más céntrico, e inevitablemente al pasar de los años, cambiaron también la maquiladora junto a la guardería. La empresa fue creciendo y se convirtió en una fábrica textil.
en la que mayormente ahora iban hombres. Pero las ruinas, podríamos decirlo, esas estructuras que quedaron como la guardería, hecha a pedazos, siguió estando a un lado de la carretera. Si bien se decían algunas cosas respecto a esta guardería, como de niños que se veían jugando en la madrugada por parte de los camioneros cuando iban entrando a la fábrica, yo particularmente llevaba entrando a esa fábrica más de 3 años para ese entonces y no había visto nada. Pensé que todo esto eran cuentos solamente, aunque siempre tomaba mis precauciones. Por ejemplo, de alguna extraña manera, se impuso, por así decirlo, una regla, y es que a pesar de que la carretera tenía 2 carriles, por lógica, uno que iba y otro que venía, siempre el que iba o el que venía tomaba el carril izquierdo en cierto tramo cuando las ruinas de esa guardería se iban acercando. Yo lo hacía porque otros también lo hacían, y creo que esta fue una manera de ahorrarme todos esos malos ratos que algunas personas sí tuvieron. Pero pasa que una noche, cuando me encontraba muy cansado, los que trabajan de noche me lo confirmarán, y es que al pasar de los días, por más de que te acostumbres, inevitablemente un día andas muy cansado, andas muy trasnochado, tal vez porque no descansaste bien o tal vez porque el día no te permitió descansar sin más. Yo iba con un café, iba con una bebida energética incluso, luchando por mantenerme despierto en aquellas horas de las 4 de la mañana. Había llegado a esta fábrica, había llevado mis apuntes a cabo, el pase de lista, todo estaba normal. Me despedí de los vigilantes, y cuando iba saliendo, se me olvidó por completo estar del lado izquierdo del carril para salir de la fábrica cuando me fuera acercando a la guardería. Y justamente cuando iba delante de esta, sentí un golpe fuerte que le di a una de las llantas del auto, más bien a las 2, pero una más en concreto que la otra. Un golpe sumamente fuerte. Iba a una buena velocidad, así que una de las llantas terminó perdiendo aire. Me bajé del auto, lo revisé y efectivamente tenía que cambiarla. Había quedado estacionado precisamente enfrente de aquella guardería. No le di más importancia, pero debo admitir que tan solo el hecho de estar frente a aquella guardería y tener que cambiar una llanta en medio de la madrugada, ese hecho bastó solamente para quitarme todo el sueño que tenía. Bajé el gato, alcé el vehículo, fui quitando la llanta cuando en eso escucho el ruido, una pequeña risita que viene de enfrente de mí. Cuando alzo mi cabeza y veo quién está enfrente, veo que se trata de un niño. Pero no es un niño normal, es un niño de aspecto extraño. Tenía sus ojos enormes. No eran como los ojos de una persona normal, era como si no tuviera párpados y una sonrisa marcada de oreja a oreja. Con esa cara malévola me preguntó que si quería ir a jugar con él. Yo bajé la cabeza de inmediato y empecé a cambiar la llanta lo más rápido que podía. E incluso la llanta que estaba ponchada la dejé ahí, no la metí de nuevo. Tan pronto puse la llanta, bajé el gato lo más rápido posible, y justo cuando bajo el gato, empiezo a escuchar más risas que provienen de adelante. Ahora no solamente es un niño, ahora hay varios, muchos de ellos. No podría contarlos en ese momento, pero asumo que habría algunos 6 o 7. Subí de nuevo a mi auto, cerré con llave
arranqué el auto y me fui de ese lugar lo más rápido que podía. Le platiqué esto a los veladores que estaban en su turno de noche, pero al día siguiente. Y resulta que todos ellos habían vivido algo parecido, si bien no tan impactante como yo. Ellos se habían vivido ciertas experiencias que los mantenían alejados de aquella guardería. Anteriormente la empresa de vigilancia no tenía transporte, por lo tanto, los veladores que trabajaban en aquella fábrica textil, al terminar su horario, tenían que caminar por toda esa carretera hasta llegar con la carretera en la cual podían tomar ya sea un autobús, un taxi, un carro de ruta que los llevara de nuevo a su hogar. Y cuando caminaban por esa carretera, se cuidaban muy bien de los camiones que venían, pero también se tenían que cuidar de no pasar cerca de aquella guardería, pues ellos decían que los apedreaban. Si tú pasabas cerca de aquella guardería caminando, de la nada empezaban a lanzarte rocas, piedras que caían en tu cabeza, caían en la espalda, caían en la pierna, en el estómago, en donde fuera. Te lanzaban piedras, ya sea de entre el monte, de entre los escombros o de entre los árboles. Por otra parte, los camioneros, ellos que llegaban a plenas horas de la madrugada en algunas ocasiones, ellos sí veían ciertas sombras, ciertas siluetas. Y aún más impactante, como yo, los veían de fuera de la guardería, observándolos cuando pasaban por la carretera. Yo seguí trabajando en ese lugar unos cuantos años más, y lo que se dice respecto a este suceso que pasó y que me pasa a mí y que le puede pasar a cualquiera, es que ellos no son los niños que perdieron la vida en aquel accidente. Más bien todos creemos que se tratan de duendes. Estos seres que se dice o se tiene la creencia que fueron niños sin haberse bautizado que perdieron la vida, o que tal vez una bruja les quitó la vida, o en fin, hay muchas teorías de cómo un niño humano, se puede convertir en duende. Y es que también se tiene la creencia que estos, al ser niños, son atraídos a lugares donde pierden la vida los niños, y ahí se quedan y ahí se acentúan para causar travesuras. Por ejemplo, tanto los trailers como los carros sabían que no tenían que pasar cerca de la guardería, ya que se iban a descomponer. Estas almas ponían piedras filosas, ponían alguna cosa. Se creía en ese tiempo, y hasta ahora se mantiene, que esa carretera es habitada por duendes. Esa fue mi historia. Gracias a toda la comunidad que manda también las suyas. Les mando un abrazo desde Nuevo León. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Alguna vez han transitado por carretera de noche y han visto alguna silueta? ¿Alguna vez han creído chocar con algo? O peor aún, y como es comúnmente escuchar en las historias de taxistas, autobuses, traileros, ¿han visto alguna mujer de blanco? Posiblemente ustedes no, o algún familiar sí. Y si es de esa manera, les invitaría a que la compartieran abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.